Así es, Sheila Bilker, así es. Bueno, estamos aquí con Sheila Bilker como todos los martes. Consultora aguda, analista, política, directora de 3.0. Trae encuestas, su mirada. ¿Qué más se puede pedir, Sheila? El placer enorme de tenerte. Bueno, muchas gracias. Se ríe, como diciendo tan exagerado. Me está inflando por demás. Hay un tonito, sí. No, hay cuaderno, hay gráficos ahí, está la fórmula de no sé qué, pero hay fórmulas ahí, ¿eh? Porque no todo es castellano ahí. No, por lo menos tenés la letra rara, Sheila. Sí, es castellano, bueno, entonces retiro lo dicho. Y con Leandro Marcarián, economista. Leandro, muchísimas gracias. ¿Cuántos Leandros que hay acá? Ayer vino Bruni. ¿Qué pasa con los Leandros, Renú? Y es de la... ¿Vos qué edad tenés? 37. Y es, no, pero no es de la camada de los... ¿De los Leandros? Más o menos. Yo No, Bruni tiene la misma edad, más ¿Pero o por menos. qué? ¿Por qué le ponían...? Yo tengo 43. ¿Por qué le ponían Leandro hace 40 y Porque se ve que esa época coincidía... A ver, es un nombre medio radical. Sí. ¿no? O sea, ahí le ponían en el... Yo nací en 79. Sí. No sé qué tiene que ver con el radicalismo del 79, sí, pero digo que parecía que en esa época había muchos Leandros. Puedo dar fe que mi nombre no tiene nada que ver con nadie radical. Bien. ¿Y tiene que ver con algo? No lo sé, preguntémosle a mis padres si querés. Sí, pero lo si no llamamos lo sabés, ahora. ¿cómo das fe? Llama a los padres. Porque la historia familiar no está asociada al radicalismo tampoco. Entonces, digo, no van a nombrar a su hijo varón en función a algo que no tiene nada que ver. Hay como un arrastre. Por ahí lo conocieron a Renú y se lo pusieron en homenaje. Puede ser. Una vez le hice una entrevista a Félix Luna, que era radical. Le preguntó... Me dijo, nombre radical. Me firmó un libro y dije, no sé, yo qué sé. Era chico yo cuando... Y no lo ibas a contradecir al viejo en ese momento. Bueno, vamos a ir hasta el final, hasta las últimas consecuencias con esto, no el día de hoy, pero antes de fin de año vamos a tener la respuesta. Seguramente. Sheila Bilker, ¿cómo estás viendo esta situación? Empecemos por la política. ¿Alguna crítica de parte de Andrés Cuervo Larroque al sistema de toma de decisiones que se haya difundido? Eso además, ¿qué relevancia le ves? ¿Qué ves ahí? Mira, tengo dudas entre tres expresiones. A ver. O tiene ganas, u otra vez sopa, o inconsulto. Sí. No sé por dónde empezar, pero me parece que las tres ideas, o las tres frases, las tres palabritas, presentan un poco qué está pasando en la escena. Yo creo que tiene ganas, creo que es lo más importante de todos. Porque Nos referimos a Alberto Fernández. El sujeto tácito que tiene ganas es Alberto Fernández de mostrar un poco, decir, estoy vivo. Estoy vivo, quiero disputar. Sí, como el libro de los uruguayos, los rugbyers uruguayos, que se llama Viven. Bueno, no sé si es... no sé si es la mejor metáfora. No se podés reír de esta, no sé si es la mejor metáfora. Pero hoy estamos así, hoy es como estamos, hoy sale cualquier cosa. ¿Sabés cómo es esto? Acá puede pasar cualquier cosa. Vos sabés que de las tragedias a veces, bueno, después de las tragedias, algo sobrevive. Algunos, los que sobrevivieron con todo. Y en el medio, perdón, en el medio se comen uno contra otro. Sacala del aire, sacala. Vos fuiste el responsable. Yo la empujé, pero ella derrapó. Bueno, pará, empezaste vos. Bueno. Y viven de eso. Olvidémonos de los además de sobrevivir, viven de dar charlas. Hace 40 años. Pero a ver, Sheila, para enderezarte el tema. Las tres designaciones que hace tampoco son para golpear la mesa. No, sí, no, pará. Son para tomar iniciativa. Mira, nombro a estos tres. Mira, ninguna designación es para golpear la mesa. Sí. Pero lo que es para golpear la mesa es el modo en que planteó las designaciones. Entonces, es como decir, y miren muchachos, quiero, estoy vivo, acá estoy, soy yo, y ¿sabes qué? Por ahí quiero jugar, ¿no? Digamos, y esto también introduce una incógnita nueva en relación con las PASO. ¿Hay realmente homogeneidad en el frente de todos respecto al rechazo a la situación de PASO? Bueno, el presidente no quiere bajar los pasos, claramente, y me parece que lo va a conseguir, que se va a imponer, porque igual estarían muy justitos los votos, si no tenés el apoyo del presidente, de algunos diputados sueltos, me parece que no va. Creo que hay que leerlo en tándem, ¿no? Digamos, el nombramiento, el rechazo de las PASO, por eso me da la impresión de que aparece un jugador, creo que a partir de ahora vamos a empezar a ver un presidente en traje electoral, en traje de campaña. Muy probablemente eso sea lo que venga. Mirá vos. Y Sergio Massa, en ese contexto, que no recoge el guante, digo, no da esa pelea, está como concentrado en la economía. Yo creo que Sergio Massa tiene muy claro que tiene todas sus fichas puestas a que funcione la cuestión económica.
Si funciona la cuestión económica, va a tener una chance. Sí. Y si la cuestión económica no funciona, bueno, esa chance se irá diluyendo, ¿no? Digamos. ¿Pero qué significa que funcione? Porque acá lo hablábamos, reducir la inflación, ya 5 puntos es un montón. Mira, que funciona... Sí, eso es una bestialidad. Mira, que funciona hasta ahora... 5% de 100, es poquísimo. Apareció apuntemos a ser un país normal, no a que la inflación baje de 100 a 95. O sea, si vamos a pedirle al ministro, pidámosle cosas buenas. Cosas buenas sí, pero digo, el contexto es este. Está bien, pero entonces, ¿cómo vamos a medir el éxito? ¿Bajar la inflación de 100 a 95, eso es éxito? No. Bueno, depende, digo, si vos en abstracto y con condiciones ideales imaginarias, no, pero en este mundo real de la Argentina de 100 puntos de inflación y un poco sí. No, pero no me conformo con eso. Bien. Y me animo a decir que una buena parte de la sociedad argentina se está muriendo de hambre, no se va a conformar con eso tampoco. Sí, yo lo que decía ahí en la introducción es que las crisis son para políticos y no para economistas. ¿No? O sea, no es yo te critico eso y te digo que las crisis las generan los políticos. Estamos en esta situación por años de mala gestión en donde la política se intrometió en decisiones económicas y nos llevaron La generan y la resuelven. No hay ningún país del mundo que esté gobernado por economistas, ninguno. ¿Pero qué tenemos resuelto? Y el más exitoso. ¿Pero qué tenemos resuelto? ¿Qué resolvieron? ¿Dónde hay algo resuelto en Argentina? ¿Por qué Cada vez hay cosas más rotas. Guzmán no pudo resolver la coyuntura política y Massa en el corto plazo que estuvo sí? ¿Qué cosa? No te entendí. ¿Por qué Massa resuelve la coyuntura política y económica y Guzmán no? ¿Pero qué resolvió? No resolvió nada. La inflación está más alta que antes. La pobreza está más alta que antes. El hambre está más alta que antes. ¿Qué resolvió? Tenés 28.000 millones de tipos de cambio. ¿Qué resolvió Massa? O sea, lo único que resolvió es que por ahora nadie está planteando que lo rajan. Cosa que con Guzmán siempre, digamos, caminaba ahí sobre el hielo medio. Vos lo estás contando lo que hizo. Lo estás contando vos lo que hizo. ¿Pero vos te parece que eso es bueno? Pero en la coyuntura política de crisis, claro que es bueno. Tiene un poco más de reservas, Leandro. Tiene más reservas, digo, estabilizó. Reservas que vinieron del Fondo Monetario que se las están regalando porque ya te lo dije, el fondo tiene culpa por el préstamo anterior, entonces, digamos, no le va a cargar las culpas de lo que hicieron con la gestión anterior a esta gestión, por lo tanto, le dan un changüí. Sí, ahora, ¿y el dólar soja también? ¿O no? Bueno, pero a ver, si vos le das al sojero un precio más alto, es normal que el sojero te dé más producto. Pero o sea, no le exigían eso. El precio sube, yo ofrezco más. Es normal eso. No es que el tipo es un genio. Está bien. A ver, si a vos te ofrecen un aumento de sueldo por trabajar más horas, ¿no trabajarías más horas? Yo quiero trabajar siempre menos. Bueno. Ahí te rechazo. La premisa es trabajar menos y cobrar más, ¿no? Trabajar más para pero entiendo tu punto. Es lo mismo. O sea, si te pagan más, si trabajas menos horas, tu sueldo por hora aumentó, digamos, es lo mismo. Está bien por lo que sea, pero lo logró, consiguió eso, digamos. Y además era lo que se le exigía. Le decían, che, tirar un hueso más a los ojeros y te van a rematar la cosecha. Eso es lo que el mercado exigía. Yo no sé si la política le exigía eso. Porque, a ver, a Guzmán no lo dejaron hacer prácticamente nada. Y Massa lo que está haciendo es muy similar a muchas de las cosas que había planteado Guzmán. Sí. Ahora, volviendo al tema. ¿Qué tenemos resuelto hoy en Argentina de todos los problemas que venimos arrastrando hace años? Y si querés no me voy tan atrás. Los problemas que tenías hace 3, 4 meses. ¿Hay algo resuelto? No hay nada. A ver, lo pongo en términos de Guzmán. Guzmán cuando renunció ese sábado, que fue un sábado terrible para el periodismo, más terrible para el país, cuando renunció, ¿qué dijo? Espero que el próximo que me suceda tenga todas las herramientas para hacer esto. Sí. ¿Y qué es lo que hizo Massa? Tiene todas las herramientas para hacer eso. Por eso pudo cambiar lo que no cambió Guzmán. Por eso este país en crisis no es un país para economistas y sí para políticos, claramente. Vamos a verlo. Sigamos con los políticos. Yo, perdón, no quiero ir contra los economistas. Está bien, sigamos así con el 70% de pobreza infantil que estamos perfectos. Que vengan más políticos, vamos, más. Espérame, Leandro. Sí, que vengan. Vamos a ver a Martín Guzmán. Exclusivo de Redacción IP. ¿Qué estaba haciendo? Hace un rato, Universidad de Columbia, ahí lo están viendo con quién. Con José. Con Stiglitz. Joe Stiglitz. Sí, estuvo dando una charla el ex ministro de Economía, Martín Guzmán. Elogió mucho los canjes de deuda de 2005. Le pegó mucho al gobierno de Macri con el canje del 2018. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo? El acuerdo que logró el gobierno argentino en 2022 no tiene precedentes a nivel mundial, dijo Guzmán, ya que se acordó un cronograma para refinanciar esa enorme deuda sin caer en las clásicas políticas de ajuste del Estado vía recortes del gasto, ni quita de derechos a los trabajadores, ni quita de beneficios a jubilados, ni ninguna privatización.
Mirá. Dice Guzmán en Colombia. Sí. Ya no había más nada para privatizar, pero bueno. Bueno, sí, Macri está diciendo que quiere privatizar varias cosas. Hay algunas cosas para privatizar. Sí. Así que esto pasó hace un ratito en la Universidad de Columbia. Es la segunda aparición del ex ministro de Economía, luego de la vez que también había hablado en el exterior, en una charla en la ONU. Exterior. En Argentina, por ahora, nada. Sigue de gira. Tuiteó un par de veces. Solo tuiteó que lamentaba el atentado contra la vicepresidenta. Sí, y también de Gimnasia. De lo de Gimnasia. Y el otro día, claro, de Gimnasia. Es hincha de Gimnasia. Un Guzmán que quiere marcar cierta presencia y en su momento dijo, no me retiro de la política. Tiene un empeño por decir el Fondo Monetario es malo. Claramente en lo que dice está todo el tiempo diciendo, che, el fondo es malo, el fondo es malo, el fondo es malo. No, y claramente tiene como una especie de tirria porque dice, a mí me marcaban la cancha todo el tiempo y ahora viene Massa y hace verdaderamente un ajuste y no dice nada. Eso Impectore Guzmán lo tiene, claramente. Así es. Y tiene cierta razón, Vilker. Claro. ¿Cómo lo ves? A ver. Sí y no. Bien. Sí y no, porque cuando te cambia el contexto, vos recién en la presentación del programa usaste la palabra abismo. Sí. ¿No? Digamos, me parece que después de una escena abismal se habilitan ciertas cosas que en otro momento no se habilitan. Me parece que además hay una diferencia muy marcada respecto de la espalda política. Me parece que, el ministro también se tomaba sus tiempos, ¿no? Digamos, la idea de procrastinación, ¿no? Que es tan difícil de decir, no es solo un rasgo presidencial o ministerial, digamos, también sucedió en economía, digamos, recordemos cuánto tardaron los acuerdos, cuánto tardaron. Entonces... Sería bueno conocer por qué se tardó tanto, ¿no? La historia... porque, sería interesante. Si le preguntás a uno te dice una cosa. ¿Por qué se tardó tanto en qué? En llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario. Porque Estados Unidos no quería. No sé si es solamente. Es que no es una conciliación. Tampoco era fácil. Ahí, a ver, vamos a darle un poquito de aire al pobre Guzmán. O sea, no es fácil ir a renegociar 46.000 millones de dólares. Digamos, y aparte, tenés el color político de quien gobierna hoy acá en Argentina, obviamente es totalmente lo opuesto de la gente que está en el fondo. Entonces, el trabajo que tenía para hacer Guzmán en la negociación con el FMI era infinitamente complejo. Después de ahí, si lo que hizo está bien, está mal, es otra cosa, pero no era que era un paseíto por el parque lo que tenía que hacer. Bien, y Georgieva, sin embargo, ahora elogia bastante a Sergio Tomás Massa. Hoy hizo una advertencia crítica sobre la Argentina y la región en particular. Elogiaba a Guzmán, elogiaba cualquier cosa, Lagarde elogiaba a Macri, o sea, lamentablemente lo que dice el fondo no hay que escucharlo. Sí. El fondo trabaja de prestar plata, así de simple. Entonces, cuanto más pobre seas, más plata te va a prestar. Punto. Lo mejor que puede hacer Argentina es sacarse al fondo encima y después empezar a aplicar políticas normales. Pero medio trosco ese argumento. Vos querías que no voten de acuerdo con el fondo. No, eventualmente, pero a ver, ahora lo tenés acá, tenés que resolver esto. Pero ¿cómo lo resolvés? Eso, digamos, vos vas a tener una opinión, yo voy a tener otra. Sí. Ahora, no te sirve de nada la existencia de una institución como el Fondo Monetario, que es el prestamista de última instancia de gobiernos que están endeudados más de lo que pueden gastar. Claro. Y funciona así no solo con Argentina, con todos los países del planeta Tierra. Si los países no entraran en déficit crónicos, el fondo no tiene razón de ser. Y dado que existe el fondo, los países pueden entrar en déficit crónico porque vos sabés que siempre va a haber un prestamista de última instancia. Digamos, la situación para Argentina hubiese sido infinitamente distinta si en un mundo distinto, el fondo no existiera, Macri no hubiese ido nunca hubiese podido ir a pedir la plata que pidió al fondo, y a su vez vos te vas hacia atrás. ¿Qué hacía Macri si no estaba el fondo? Iba a seguir haciendo lo mismo que hacían los kirchneristas, imprimir, financiar con emisión. Obviamente, todo es malo. Lo que te digo es, el fondo le da una herramienta adicional a los gobiernos para seguir endeudándose y financiar déficit, cosa que no es bueno. Pero vos decías, nos tenemos que sacar al fondo encima. 20 años por delante tenemos de convivencia con el Fondo Monetario. Si te atenés a este programa, sí, obvio. ¿Y qué alternativa hay? No, eventualmente junta plata y pagale antes, como en su momento hizo Néstor. Sí. Ahora, pero era muy chica la de él. Bueno, mucha plata, por supuesto. Yo te digo, pero la alternativa hay, juntar plata y pagar. O sea, la alternativa es esa. Pero ¿cómo hacemos? Yo no tengo. Sí. Bueno, a ver, ¿cómo hacemos? ¿El home banking vos cuánto tenés, Pato? Y Pese tiene el home banking de Pese hay 5.000 palos y hay que pagar 44.000. Sí, estamos como lejos. Estamos lejos. Bien. Claro.
Tenemos encuesta, pueden opinar, queridos televidentes, en @_IPNoticias. La pregunta, pay attention, look and listen, Blanco Fernández. La consulta es, ¿interna oficialista? Hay molestia en la CGT porque el presidente designó a la nueva ministra de Trabajo sin consultarle. Me gusta que arranca con información, bien, un dato. ¿Cómo queda posicionado Alberto Fernández luego de los nombramientos? Las opciones son, sale fortalecido, queda debilitado, o sea, lo contrario. Sí. La tercera es, suma un nuevo conflicto, que no es excluyente con queda debilitado, ni con sale fortalecido, por otro lado. De todos modos, la Liga. Como diciendo, bueno, pobre hombre. Me gusta la 4, siempre me gusta la 4. De todos modos, la Liga, estamos cabeza a cabeza, entre suma un nuevo conflicto y de todos modos, la Liga. Rara la jugada también en ese sentido, Gila, porque vos decías, es un presidente que dice, estoy vivo, estoy activo, pero al mismo tiempo no consulta a la CGT, que si alguien lo bancó en el último tiempo, tratando de contener la conflictividad social, fue la CGT. Totalmente. Movimientos sociales también. Sí, es cierto. Hay socios, ¿no? Sí. Socios. Sí. Pero no tiene la injerencia sobre todos los movimientos sociales, tiene sobre algunos. Sobre algunos, bueno, por eso, Movimiento Evita. Pero es audaz esa jugada. Ayer en la CGT lo confirmaban, a mí me decían la verdad, no nos consultó, todo bien con Kelly Olmos, pero audaz, ¿qué ves ahí? Mira, yo creo que está en un momento de todo nada, ¿viste? O sea, el único modo de tener un gesto fuerte es tenerlo. Claro. Entonces, me da la impresión de que tampoco tiene mucho más tiempo para decidir jugar, ¿no? Digamos, de hecho, esto que yo te decía, tiene ganas, ¿no? Digamos, bueno, es como yo te diría, es como una nueva ventanita que se abre porque parecía que la escena de la reelección tenía la ventana cerrada con 52.000 candados. Sí. Sí, al mismo tiempo sigue yendo y viniendo. La jugada de reunirse hoy con parte de la comunidad mapuche también es como rara, en el sentido de que se te acaba de ir tu ministra muy cercana por la represión a los mapuches, digamos, llamala como quieras, por las tomas ahí en la Patagonia. Pero quizás es una manera de minimizar esa interpretación de la ministra, de quitarle valor, en todo caso, a esa interpretación. En el noticiero central hablaron los chicos Gaby Noé con un dirigente que estuvo en esa reunión y le preguntaron qué les había dicho el presidente. El presidente dijo en esa reunión, según esta persona, que había sido una decisión de la justicia y que si él se hubiese metido en ese contexto hubiese sido peor. Pero es que es real, porque la ministra Gómez Alcorta, cuando renuncia, dice que se cruzó un límite, como si la forma de... Lo que cuestionaba era que si hubieran mandado a las representantes de la comunidad mapuche a la capital federal, a la cárcel de Seiza. Y esa fue una decisión de la justicia, de una jueza que intervino. O incluso de la titular del servicio penitenciario, que es la que evalúa dónde tiene disponibilidad el lugar donde alojarla. Pero son causas muy cruzadas por la Lo sé, no digo que no, pero digo, acá había una ministra que quería irse, un conflicto que le pesaba, un presidente que también es un conflicto que le pesaba porque se había reunido esa misma semana con la gobernadora de Río Negro que le pedía una solución. O sea, no era una de fácil solución el tema. Vamos un corte, se quedan un ratito más. Gila, Leandro, corte y venimos. Aquí seguimos con Gilavil y con Marcarián. ¿Algo para acotar, Gila? No, ¿querés repetir lo que veníamos charlando? No, bien, bueno. Marcarián, hablábamos de la situación económica, vos decías, Puchito, lo que tocó Massa, no cambia nada sustancial. Hay una intención del ministro de Economía que es bajar gradualmente la inflación, ¿no? Dice, no la voy a bajar de un sopetazo, pero de a poquito la voy bajando. ¿Es posible o cada mes siempre se va a encontrar con alguna situación inusual? Si no es una paritaria, es una crisis política, es diciembre que se recalienta. El último que quiso bajar la inflación de manera gradual se llamaba MM. ¿Cómo le fue a ese? Maurice. Bueno, ¿cómo le fue? Bien. ¿Qué le va a pasar a Massa si intenta hacer lo mismo? ¿Cómo le va a ir? Bueno, pero a Macri no le fue mal. Porque ¿cómo que no? Bajar la inflación. ¿Cómo que no le fue mal? ¿Dónde está Macri ahora? Está en la casa. 40 puntos. Le cayeron
el PBI le cayó 3 años, cerraron 2000, no le fue mal porque quiso bajar la inflación gradual. ¿Cómo si que abrió el cepo le fue mal porque hizo todo mal? Pero estaba hablando de inflación puntualmente. Digamos, el hombre arrancó su gestión y ¿te acordás de la discusión? Pero, obvio, pero ¿te acordás de la discusión, gradualismo, shock, bla, bla, bla? ¿Cómo le fue? Mal. Si la gestión actual intenta hacer algo similar y se va a conformar con bajar la inflación de 100 a 95, cosa que tampoco va a suceder, porque digamos, si vos ves cómo están los números, todo indica que te va para arriba la inflación, no para abajo. El fondo dijo en el análisis mundial 60% el año que viene. Porque copió lo del presupuesto. Pero de vuelta, el fondo repite lo que dice el oficialismo. Entonces no podés... Repite el presupuesto. Por eso no podés confiar en lo que está diciendo el fondo. Sí. ¿Y qué tendría que hacer? ¿Un shock de qué tipo? Yo te lo digo siempre. Tenés que dolarizar, tenés que sacar encima el peso, tenés que partir el gasto público en dos. Dólares, hay 5.000 palos en la caja del Banco Central y vos querés dolarizar. Pero está explicado eso. Tenés formas de conseguir los dólares. Lo que necesitas es coraje, ganas de salir de este esquema empobrecedor, porque a ver, no hay nada más duro para el asalariado peronista que cobra en pesos que una inflación del 100%. ¿Para el no peronista sí? Para el no peronista también es horrible, bueno. Pero por lo menos, digamos, lo entiende un poco más como diciendo, yo sé dónde está la culpa de esto. El peronista por ahí te dice, no, bueno, la inflación es buena, un poquito de inflación, vaya y pase. Pero no, muchachos, se están muriendo todos de hambre y creo que lo ven todos los días. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Está bajando la emisión fuertemente. Pero ¿sabes qué pasa? A ver, y ponele que eso es así. Sí. La política monetaria tiene rezagos. O sea, desde que vos implementás algo hasta que eso se ve en los precios y en la calle, toma entre 12 y 18 meses. Entonces, ponele que lo están haciendo ahora de la misma forma que se le critica a Macri cuando dicen congeló la inflación con Saldés en el central y la inflación se le fue a Júpiter. Porque... Congeló la emisión. Congeló la emisión, sí. Perdón. De vuelta, o sea, dado que vos tenés rezagos, desde el momento en que vos tomás una decisión hasta que eso llega a la calle, eso, digamos, requiere tiempo. ¿Y por qué eso requiere tiempo y los 2 meses de masa no alcanzan? Porque el proceso digamos, la historia, digamos, los canales de transmisión en rigor son bastante largos, porque va desde el Banco Central a los bancos comerciales, de los bancos comerciales a la población y de la población se distribuye entre todos, ¿no? Entonces, todo ese proceso lleva tiempo, no es tan automático. Lo mismo, y lo mismo al revés, si el gobierno implementara una medida que de hoy a mañana duplica la cantidad de dinero, obviamente eso va a tener efecto inflacionario, pero no es automático que mañana la inflación se te va a 200%. Por este proceso también estos rezagos. Entonces, no es algo que sea tan rápido. Distinto es, por ejemplo, si vos haces, por ejemplo, política fiscal, el plan platita, que ahí sí va directo, digamos, a la mano de la gente. Ahí cambia, porque digamos, los canales de transmisión son distintos y en ese sentido el plan platita es mucho más directo. Entonces, y lo que pasa es que en el medio de la inflación la gente come, digamos, tiene ese anhelo, que no es un anhelo muy raro. Necesidad. Entonces, claro, digamos, pero lo que tiene que pasar ahí es que si vos tenés 100% de la inflación, el Estado se tiene que preocupar porque a la gente le alcance mientras baja la inflación. Por supuesto, la receta no puede ser, che, hasta que baje la inflación no coma ninguno. ¿Pero cuándo dije eso yo? No, lo que te estoy diciendo es que nadie dijo eso. Y voy de vuelta, o sea, ¿por qué tenés 100% de inflación? Porque estuviste tirando billetes sobre la hoguera hace varios años. De acá, si querés, me voy de mi crítica puntual y general a la gestión actual. La inflación alta en Argentina viene, digamos, de la salida de la convertibilidad prácticamente, porque si te vas bien atrás, digamos, el primer presidente post-convertibilidad electo, Néstor, sí. Vos ves que si bien tuvo inflación baja de un dígito, año a año la inflación se le iba multiplicando, se le iba duplicando por 2, pasó de 1 a 3 a 6 y se fue con 12. Sí. O sea, todo ese proceso de alza en la inflación viene de hace casi 20 años, es muy largo. Entonces, si vos querés frenarlo de forma gradual, tenés que entender que te va a tomar más o menos la misma cantidad de tiempo. Entonces, vos tenés que estar dispuesto, como gobierno, como gestión, como casta política, porque obviamente 20 años no es un solo tipo, sí, y probablemente sean distintos gobiernos, distintos colores, y también tu sociedad tiene que estar dispuesta a bancarse 20 años de desaceleración en la inflación. A mí, por lo menos con mis 37, me da la sensación de que la sociedad argentina no tiene esa paciencia. Entonces, no te va a soportar 20 años de transición. Y si vos ves históricamente los programas que mejor efecto han tenido a la hora de bajar la inflación,
han sido los programas de shock. ¿Y por qué fallaron? Porque en el momento que había que continuar con el programa, por cuestiones políticas, ya sea por presión de uno, de otro, de quien sea, se volvió, digamos, a las viejas andanzas de déficit, financiación monetaria, deuda, etcétera. Sí, ahora, pero, a ver, una política de shock. Vamos al último antecedente. La convertibilidad se pudo aplicar porque estábamos en un contexto hiperinflacionario. Yo digo, no estábamos tan lejos, no, pero estamos lejos, digo, todavía. No sé si lejos. A ver, más allá de que lo que decía es cierto, o sea, la convertibilidad existió post dos hiperinflaciones. Sí. Lo que te tenés que preguntar en realidad es si la sociedad está dispuesta a aceptar una dolarización, sí o no. Y yo creería que sí. A ver, ustedes mismos dijeron, con el dólar turista, todo esto, digamos, todo ese mamarracho, se te dolariza el turismo interior. O sea, la población argentina piensa en dólar. El que tiene la capacidad de hacerlo piensa en dólar. Y el que puede, se trata de dolarizar al máximo. Yo pregunto a cualquiera que me cruzo, está claro. Si puede ahorrar y puede transaccionar en dólar, lo va a hacer. ¿Gila? No, a ver, nosotros evaluamos en nuestros estudios sobre economía, medidas de shock, dolarización. Hay cosas muy paradójicas, ¿no? Digamos, en el sentido de que hay como efectivamente una demanda de cambios abruptos, pero al mismo tiempo intolerancia respecto de que eso impacte sobre la cosa personal. Entonces lo que vos ves es que cualquier cosa que sea cambio, cuya demanda existe, va a venir con conflicto, tiene un costo venir con conflicto necesariamente. Pero lo que me da la impresión es que, y lo veo también en los estudios Quali, que cuando se habla de dolarización es como que la imaginación social, económica, llega hasta el fenómeno de, viste, cambiar el switch. Ok, cambio peso por dólar como dinámica. Y no hay una imaginación respecto de cuáles son los impactos reales de eso, cómo eso puede cambiar. O sea, el cómo, todo el cómo posterior es algo que está absolutamente ausente del debate. Bueno, pero eso la sociedad no lo tiene que pensar. No, está bien, pero perdóname, pero no es viable o no. A ver, lo traigo porque no está en la mesa. Sí. O sea, lo que está en la mesa es el switch, ¿no? Digamos, o sea, en el discurso de Marcarián, por ejemplo, es switch. Dolaricemos. Pero está bueno preguntar por cuáles son. Los que proponen dolarizar por ahora son sectores muy marginales de la política, digo, con todo respeto. Sí, no, está bien. Que nunca estuvieron cerca del gobierno. Bueno, es Milei y nadie más, porque en Juntos por el Cambio lo tenés a Cacase, que está en San Luis, con esa patriada. Nada más. Vamos de vuelta, vos tenés... Argentina ha tenido históricamente déficit crónico, entonces todos los que gobernaron tampoco saben gestionar. Tenés inflación del 100%, no saben gestionar. Tenés pobreza del 50%, pobreza infantil del 70%. Son malísimos gestionando. O sea, si los que estuvieron en el gobierno saben gestionar y esos son sus resultados, tráeme al más ignorante del planeta Tierra a gobernar. Yo no quiero esto. Sí. ¿O a vos te parece que está bueno tener 40 y pico, 50% de pobre y 100% de inflación? No claro. Sirve eso. El tema es quién lo puede resolver. Bueno, claramente la gente que está y la gente que estuvo no lo pudieron resolver. Entonces tráeme algo nuevo. Pará, la novedad per se, digo, no es garantía de nada. ¿Pero cómo que no? No, macho, es como decir que la juventud, o la vejez, o ser castaño, o ser pelado per se. Alguien que está fracasando hoy. Tenés al principal opositor, si querés, que es el último fracasado, el que fracasó en la gestión anterior. Y tenés uno que nunca fracasó todavía. ¿A quién vas a elegir? Bueno, pero más o menos vos le ves el perfil. No quiero hacer antecedentes históricos antipáticos respecto a la novedad per se, que vendría atado a un supuesto éxito, porque no es así. Digo, la historia te marca que tampoco es la novedad. Yo ni siquiera estoy hablando de éxito. Mirá, ni siquiera, Pero yo te digo, vos vas a tener alternativas escasas. Vas a tener una alternativa kirchnerista, una alternativa del PRO y una alternativa liberal. Fracasó, nunca gobernó. Y de la izquierda también. Bueno. Tampoco nunca gobernó. No le fue nada mal en la última elección. Fue la tercera fuerza. Que la sociedad elija entre eso. Sí. Yo te digo, entre las alternativas que tenés dos que son claramente y empíricamente fracasados y dos que no, si querés. Ahora, de los dos que no, tomemos ejemplos internacionales, ¿no? Porque obviamente acá nunca tuviste gobierno realmente liberal, ni tampoco tuviste ¿A qué gobierno vos reivindicás como una experiencia liberal? Cualquier país, digamos, Europa, Estados Unidos, Canadá, los países de Europa. No, de Argentina te digo que no hay. Bueno, y en el mundo, ¿quién vos decís si este es un exponente liberal?
lo reivindico. No te hablo de personas, te hablo de historias de países. Te repito, ¿qué Estados Unidos, Canadá, Inglaterra... Es un país, claro, que gestión. Pero es una historia. O sea, a ver, Estados Unidos no está donde está hoy pero Estados Unidos es otro país que tiene un PBI que... Y obviamente, pero justamente, ¿y por qué no tiene 100% de inflación? Porque tiene una historia... de dolarizar porque ya tiene el dólar. Bueno, andate a Canadá, andate a Australia, andate a Inglaterra, que ninguno usa el dólar. Digamos, vos no llegás a un resultado de hoy a la mañana y ni llegás por una sola persona. O sea, no va a haber un humano, un Superman que va a venir y va a cambiar la Argentina de un día al otro. Son procesos largos. Ahora, esos procesos en los países que han tenido éxito, y por éxito digo inflación baja y estable, niveles de salarios altos, pobreza baja, esos países han sostenido ciertas ideas que son compatibles con las ideas liberales a lo largo de una larga trayectoria, un largo periodo de tiempo. Y eso los llevó a donde están hoy. Entonces, por eso yo te menciono esos países. El desafío es gobernar la Argentina, no Estados Unidos. Digo, pero por supuesto. Si va Alberto Fernández, que claramente es un presidente al que le costó mucho y si me apurás fallido, va a Estados Unidos y lo gobierna de taquito. No, tampoco, va a chocar. Bueno, no sé, digo, porque imagínate llega Alberto y lo primero que te dice es: vamos a estatizar Tesla, vamos a dar precio cuidado a la leche. No, pero no, dale. La estatización no tiene una... Le fue muy mal también. Más bien no. No pudo ni con Vicentín, no quiso. Entonces, no, estás como llevando la escena a una cosa paródica que no da ni ganas de discutir. Yo te digo, porque de verdad que yo tengo mis estándares de país y de economía acá, digamos, que son los que han tenido éxito. La política de Argentina. Bueno, pero justamente por ahí la política argentina es parte del problema y estamos fracasados como estamos fracasados porque nunca copiamos a los países que tuvieron éxito. Entonces, si vos me decís a mí, ¿a quién querés copiar? Quiero copiar a los países que tienen baja inflación, baja pobreza, salarios altos, empleo alto. Yo quiero copiar eso. Ahora, vos me decís, eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque Argentina está lleno de argentinos. No se puede hacer. ¿Vos pensás que los políticos en general, no importa de qué color, no quieren también eso? Sí, claro. Estoy seguro de que no. Los argentinos estoy seguro de que no. ¿Cómo puede ser que estés planteando una cosa así? Sheila, porque viven de la pobreza. Vos vas cualquier municipio, cuanto más pobre hay, más votos saca el peronismo. Y eso es estadística. Andá a cualquier municipio, a cualquier elección. Las últimas elecciones prueban totalmente lo contrario. ¿Cómo que prueban lo contrario? Sí, claro, si ganan la siempre. Está empobrecida, vota a la oposición, digamos. No hay mucho misterio con eso. ¿Dónde están los votos del peronismo cuando perdió las elecciones de 2015? Pero pará, yo te estoy hablando por municipio, no la general. Pero ¿por qué? Macri ganó habiendo ganado 3 provincias: la capital, Córdoba, Mendoza y Buenos Aires, ¿verdad? Ahora, 4 provincias. Del resto del país, ¿qué pasó? Votó todo lo otro, todo azul era el mapa. Sheila, concediéndole a Leandro que hay dificultades en la clase política para... Digo, ¿cuál es el problema, el intríngulis de la Argentina? Que, digo, si lo comparás con el resto de los países de la región, no está tan mal, pero tiene particularidades. Inflación de 100 puntos, digo, es algo que Brasil pudo superar, que otros países, Perú, pudo superar. Y a la Argentina le cuesta mucho. Digo, ¿cuál es la tara ahí? Digo, es complejo, posiblemente no tengamos una única respuesta. Pero, ¿qué pasa ahí? Ahí puedo volver en marzo. Muy difícil tu pregunta. Entonces, o sea, es imposible de responder. Sí. O por lo menos es imposible de responder tan rápido. Te puedo decir un poco cuando nosotros indagamos cuál es el principal problema de la Argentina. Digo, una cosa que vemos habitualmente y que también nos sorprende es que empiezan a aparecer los argentinos, la mirada crítica sobre el otro, sobre el vecino, ¿no? Digamos, sobre el compatriota. Claro. Es algo llamativo. Por ejemplo, el sector de voto libertario son en general los más duros contra los otros argentinos porque tienen siguiendo por ahí un poco el argumento de Leandro Marcarián, esta cosa de, criticar fuerte el voto de los otros, que no vaya, ¿no? Digamos, como una cosa de mucho irrespeto por el voto distinto. Pero sí, efectivamente hay algo que aparece. Que dificulta domar al tigre, ¿no? Sí, yo creo que... Votar siempre. ¿Votar siempre qué? Votar siempre al que fracasó. Eso. Siempre al que fracasó. Bueno, tenemos placas de Sheila Wilker. A ver, mirada hacia Argentina. ¿Usted diría qué?
¿Qué? Según el voto, esto está dividido en el universo de votantes de Macri y de Alberto Fernández. Argentina es interesante porque tiene que ver con lo que estábamos discutiendo. Argentina es un país rico. El 67% de los votantes de Alberto Fernández dice que sí. Y el 66% de Juntos por el Cambio, de Macri en el 2019, lo mismo. Prácticamente empatados. No hay grieta. La sociedad más o menos coincide en que es un país rico. Sí, vos sabés que quería... En contra del país pobre, una minoría, un tercio prácticamente de los votantes de ambos espacios. Sí, vos sabés que cuando lo abrís esto por voto prospectivo y hace foco en el voto libertario, el voto libertario tiene un comportamiento mucho más pesimista. Ve al país más pobre que rico. Y acaso tenga razón también, pero, ¿no? Porque en muchos aspectos nosotros... ¿Cuál es la definición de riqueza-pobreza? Si medís por PBI per cápita, Argentina no es un país rico. Está bueno. Está bueno. Digo, es un país con recursos. Ahí está. Con muchos recursos. Esa es la definición correcta. Es un país con muchos recursos, la mayoría no están explotados. Subexplotado. De acuerdo. Ahora, en términos de PBI global y PBI per cápita, de mitad de tabla para abajo. Sí. Ahora, ¿y acaso hay una rémora de esa mirada de despejarnos en Europa, de ser de alguna forma una isla europea en Latinoamérica? Ese viejo mito, ¿no? De la Argentina especial. Bueno, sí, Argentina granero del mundo, Argentina potencia. Digo, tenemos un montón de marcas. La clase media que la distinguía del resto de los países. Mi hijo, el doctor, ¿no? Digamos, como una cosa de mucha prosperidad. Mucha promesa. No, yo creo que no seguimos siendo eso. Pero quería traer esto porque se nos ocurrió preguntar esto sobre riqueza y pobreza porque veníamos viendo un panorama muy, muy pesimista en general, con las expectativas muy pinchadas. Y en el último tiempo, en términos cualitativos, lo que empezamos a ver en los grupos focales es como una especie de puesta en valor de un potencial argentino alrededor del litio, del petróleo, de Vaca Muerta, del offshore, ¿no? Como que se abrió toda esa zona. Y de hecho lo que está pasando en los grupos es siempre alguno por grupo lo trae y genera acuerdo dentro del grupo. Entonces, era como una cosa que a nosotros nos sorprendió un poco porque cuando vos tenés todo, que parece todo negro, hay alguito que despierta una luz, ahí un poco lejos, pero que despierta luz. Y bueno, y este relevamiento de pobreza, riqueza, tiene un poco que ver con eso. Yo creo que todavía esto hay que contarlo como un activo, porque tiene que ver con algo positivo dentro de la imaginación de los argentinos. No es negativo tener ese imaginario y esa aspiración. No, porque si no es la resignación total, ¿no? Digamos. Interesante. Se quedan un ratito, vamos un corte, ya venimos. Tendrá, en todo caso, de ser apelada, que ser revisada por la Cámara Federal de Casación Penal, que ya tiene una mirada y que fue, por ejemplo, la que dijo que la causa de Lomas de Zamora pasara a Comodoro Pi, por lo tanto, sería raro que opinara algo diferente. Así que se viene una mega causa del espionaje con el capítulo de la Gestapo dentro de lo que es esta causa de Comodoro Pi. Celebra el macrismo. Sí, porque bueno, de hecho el planteo lo hizo uno de los agentes de la AFI, Di Stefano, que hoy es funcionario del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Habían planteado esta cuestión en La Plata y en Comodoro Pi. En La Plata le habían dicho que no. Bueno, en paralelo, en Comodoro Pi le dijeron que sí. Excelente, tenemos declaraciones de Andrés Cuervo Larroque, secretario general de la Cámpora, ministro de la provincia. No es bueno que haya trascendido que no todo el frente haya sido consultado a la hora de tomar esas determinaciones. Pero bueno, dice Andrés Cuervo Larroque, como diciendo, bueno, es lo que hay. Pero claramente molesta a la Cámpora con que el presidente no solamente haya hecho lo que hizo, es decir, nombrar a 3 nuevas ministras de su riñón, sino al mismo tiempo como jactarse un poquito del proceso de toma de decisión. El Cuervo dice, bueno, viejo, basta, ya toma la decisión, además tenés que chapear. Bueno, marcarían, ahí veíamos una encuesta muy interesante de Sheila Vilker respecto a la autopercepción, ¿no? Si es un país rico, decía, también al mismo tiempo hay como una mirada de que hay una luz al final del túnel. Vaca Muerta, litio, autoabastecimiento energético, alguna otra industria del conocimiento tal vez, cannabis.
agroindustria también. Como que hay una forma de salir de pobre en el mediano largo plazo. Digo, corrámonos un poquito de la política más chiquita. Digo, ¿ves eso que en 10 años este famoso debate de la restricción externa quede en el pasado y que en el central tengamos 80.000 millones de palos y no haya problema y cualquier corrida digan, ¿sabe qué? La pago, se la resolvemos fácil? A ver, Argentina tiene un montón de cosas y no hay nada que impida a los argentinos poder tener un país, digamos, donde haya plata. Pero bueno, para Estamos que... de acuerdo ahí con Marco. Por eso, obvio, pero para que haya plata, y te voy a dar un ejemplo muy reciente, los incentivos tienen que estar alineados de forma tal de que el que trabaja gana plata. Y punto, así de simple. Por ejemplo, Massa le subió un poquito el precio a los exportadores y aparecieron 5.000 palos que estaban guardados. Sí, o sea, en cuanto vos le mostrás un camino en donde hay rentabilidad, el humano, el emprendedor va a ir para allá. A nadie le gusta ser pobre, a nadie le gusta ganar $300 por mes. Ahora, hay ciertas cosas que uno como individuo no decide. Y eso son, digamos, las cuestiones más institucionales, que eso es lo que define la política. Sí. Entonces, ahí es donde la política es la que tiene que tomar la decisión de decir, vamos a hacer un marco institucional que permita a los individuos prosperar. Y si el individuo prospera, digamos, por decantación, a los que les gusta el Estado también va a prosperar, porque el Estado es, al fin y al cabo, un fruto de la recaudación. Y la recaudación viene de la riqueza que generan los que trabajan. Entonces, si vos permitís que el que labura gane guita, entonces vos le vas a poder cobrar impuestos y el Estado va a tener más plata. Sí, digamos, es tan simple como eso. Digamos que Argentina es un país con muchísimos recursos y en Europa, si no hubiese un paraguas de Comunidad Europea a el 80% de los países de la Unión Europea, no existiría ninguno. A ver, Grecia es un país que no tiene ningún potencial. España es un país que no tiene ningún potencial parecido a la Argentina. Sí. Portugal es un país que no tiene ningún potencial más allá del turismo. Y así podemos recorrer todos los países de Europa y sacar de ese pelotón a Alemania, a Italia y a Francia. ¿Te parece y los demás poco no el son turismo? países... ¿Pero te parece poco el turismo? Pero claro que me parece poco. El turismo es una industria gigantesca, multimillonaria, que si la explotás bien... Tiene un PBI por cápita que casi triplica, cuadriplica Argentina, pero tiene ¿no? mucha... ¿Qué país? España. Pero tiene muchísima menos cantidad de gente. Y una economía con paraguas... Estoy comparando el per cápita. Y una economía con paraguas de la Comunidad Europea. Recordemos lo que pasaron países en la crisis post-2009, algunos países de Europa. O sea, Argentina tiene muchísimo más recursos que esos países, ¿eh? Ok, pero espera, vamos... ¿Vos decís que Argentina no tiene más recursos que España? No, a ver, Argentina tiene un montón de recursos. No tengo información como para compararte uno con el otro y decirte quién tiene más. ¿Vos decís que Argentina tiene menos recursos que España? No lo sé, no lo sé. Yo lo que te digo es, el marco institucional que tienen hasta los países pobres europeos que están dentro de la Comunidad Europea, dentro del euro, no es menor. Y eso a veces, o mejor dicho, eso es tal vez lo que permite que países que potencialmente tengan menos recursos que nosotros, al estar mejor administrados, tengan un mejor nivel de vida. No, porque, termino con esto. España, Portugal, Grecia, digamos, el sur de Europa, que eran los países pobres de Europa, para entrar al euro tuvieron que atravesar un proceso que se llamó convergencia, en donde los números de la macro de esos países, digamos, el tercer mundo europeo, tuvo que converger prácticamente a los números macro de Alemania. Entonces, los tipos, para ser hoy lo que son, tuvieron que hacer años de deberes, de hacer las cosas bien, de hacer prácticamente lo que los alemanes les pedían que hagan, para que esas economías se empiecen a hacer un poco más parecidas. Y en el momento que se empezaron a parecer a los países más ricos de Europa, digamos, hoy están como están. ¿Sí? Entonces no es que es gratis el éxito. Requiere esfuerzo y requiere copiar a los exitosos. Tan simple como eso. Ahí tenés en todo caso un déficit también que es el Mercosur, digamos. Nunca pudimos lograr que el Mercosur exceda este rol de tener simplemente una especie de arancel externo común y punto y aparte. Además son países que conviven con niveles altos de exclusión, todos, incluso Brasil, que es una potencia mundial. Mucho más que en la Argentina. Niveles de exclusión, digamos. Y de desigualdad mucho más que en la Argentina. Pero los recursos que tiene Brasil son mucho más importantes que lo que tienen los países de Europa que son de segunda o tercera línea, bien entendido, ¿no? Quiero decir, no son... Hiper rico, pero con un PBI per cápita también un poco más chico que el de Argentina. Un país hiper rico y que triplicó en la época... España, estamos diciendo. No, Brasil. Ah, Brasil. Brasil.
Vamos a escuchar a Pablo Moyano, la tercera pata, tercer jefe de la CGT, que decía lo siguiente. Ojalá que pueda enderezar toda esta situación que viven millones de trabajadores. Ella se proclamó menemista y nosotros en esa época enfrentábamos al menemismo en los 90. Ojalá que haya cambiado y que le deseamos lo mejor porque va a ser el mejor para los trabajadores. Bueno, el presidente Fernández fue en una lista donde encabezada en su momento por quién, por Plim Plim. Por Domingo. Domingo Felipe Plim. Bueno, Plim, hay varios, incluso kirchneristas. Parrilli sí. no estuvo. No, Parrilli lo que hizo fue defender la miembro privatización de... Al moyanismo hay que reconocerle que en su momento con el MTA y algunos sectores en su momento la incipiente CTA, fue uno de los pocos gremios que le dio un combate fuerte al menemismo, bastante fuerte. Y sacarle gremios, uno de los pocos, porque digo, el peronismo, cuando se parte, se arma el grupo de los 8, cuando tenía la hegemonía Menem, y ya más o menos se veía para qué lado iba Menem, se partió. Recuerdo siempre una anécdota de uno de los peronistas que estaba ahí, me dijo, bueno, yo en ese momento tenía la expectativa, esto se parte, quedamos 60-40, claro, el poder hace que tengas una ventajita, en el peor de los casos, 70-30. 65-35. Bueno, se fueron 8. 8 personas. Claro, digamos. literal. Mañana Moyano va a tener la oportunidad de hablarlo directamente con la ministra, la flamante ministra de Trabajo, porque la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y las cámaras empresarias se van a volver a reunir mañana. Así es. En donde se va a pedir un 131% de incremento salarial, el pago de un importante bono de fin de año y un incremento de los adicionales para las 18 ramas de la actividad. ¿Te parece mal la paritaria? Las reciben tranquila la ministra. ¿Pero te parece mal el pedido de la paritaria de 131? No, con inflación del 100, obviamente que tenés que pedir más de 100. La pregunta es, digamos, ¿eso a dónde te va a llevar? A que eventualmente la inflación va a seguir creciendo. Bueno, en todo caso, está bien, pero primero los trabajadores, digo, en ese anhelo loco que tienen de comer, que lo logren. Y cuando la inflación sea 1000, que pidan 2000, por supuesto, pero el problema no lo resolvés. O sea, el problema no se resuelve pidiendo paritaria por encima de la inflación. El problema se resuelve frenando la inflación. Un dato cortito. Hoy estuvo reunido Pablo Moyano con Massa. Sí. Recordemos que hay un pedido de suma fija que se está analizando. Algunos cercanos a Pablo Moyano dicen puede haber novedades con algunas cosas vinculadas a mejoras que son laterales al salario y de los ingresos. Veremos qué pasa. Bien, y yo lo que diría respecto al nuevo Ministerio de Trabajo, por algunas declaraciones, información que ya circula, los que esperaban un ministerio, una ministra que interviniera, tomara partido en cada uno de los reclamos, de las negociaciones, de las paritarias, yo digo que se olviden, va a venir un ministerio que va a tratar de que haya un acuerdo entre sindicatos, cámaras empresarias, que se pongan de acuerdo, propiciar las condiciones, pero no va a ser un cuchillo que entre en cada negociación, tome partido, intervenga muy activamente. Da la impresión, por la información que circula y algunas declaraciones ya de la nueva ministra. Nos tenemos que ir. Sheila Bilker.